Entre Chincho y Huacatay, les doy la bienvenida, queridos amigos y amigas, a mi cocina, donde en esta ocasión vamos a preparar pachamanca a la olla. Una receta peruana que tradicionalmente se prepara bajo la tierra y en la actualidad también podemos prepararla en una olla. Para esta receta necesitamos 100 gramos de huacatay, 100 gramos de chincho. Si no es posible encontrar chincho, podemos hacerlo solo con huacatay. 100 gramos de cilantro o culandro. Lo primero será separar las hojas de los tallos de estas hierbas aromáticas. Las hojas del huacatay. Lo mismo haremos con el chincho. También del cilantro solo vamos a utilizar las hojas para esta preparación. Una vez deshojado nuestras hierbas, lo vamos a lavar muy bien, así como los tallos que también vamos a utilizar para esta preparación. A continuación, vamos a licuar nuestras hierbas. Para esto yo voy a utilizar esta batidora de mano que tengo. Lo mismo podemos hacer en una licuadora. Echaré un poquito de agua. A continuación iré nombrando los ingredientes que necesitamos para el aderezo de nuestras carnes. En este recipiente vamos a mezclar nuestros ingredientes donde maceraremos nuestras carnes. 2 cucharas de ají panca. 1 cuchara de ají amarillo, la cucharada de ajos, mezclamos un poco, 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimienta molida. Seguimos mezclando estos ingredientes. Agregamos el orégano y el tomillo. Volvemos a mezclar. Agregamos el vinagre y volvemos a remover. Una vez que se están integrando los ingredientes, continuamos agregando la chicha de jora. Mezclamos. Y por último, la cerveza negra. Volvemos a remover. A continuación, le vamos a agregar sal. La cantidad de sal será lo suficiente para que la salsa quede un poquito salada, ya que este es el único momento en que le vamos a agregar sal a nuestra pachamanca. Después de licuar las hierbas, le vamos a agregar a nuestra salsa y vamos a remover muy bien para que se mezclen todos los aromas de estos ingredientes que le va a dar sabor a nuestra pachamanca.
Esta preparación podemos prepararla con diferentes tipos de carne, entre ellos el famoso cuy peruano. Pero como yo me encuentro muy lejos, aquí tengo 1,5 kg de carne, entre carne de cerdo o chancho y pollo. Vamos a sumergir las carnes para empapar bien las piezas de carne. Le vamos a dar vueltas por todos los lados, que se quede bien impregnado de todos los aromas que esta salsa tiene, y nos va a salir riquísimo. Una vez bien mezclado, a continuación lo vamos a cubrir muy bien por todos sus lados para que las carnes cojan bien todos sus aromas. Esto lo podemos dejar de un día para otro, o también unas 3 horas será suficiente. Si es de un día para otro, lo recomendable es meterlo a la nevera o frigorífico. También vamos a utilizar para la pachamanca camotes, choclo, papas. Si estamos en Perú, podemos utilizar también las ocas, que es un producto andino que no es fácil encontrar si estamos en otro lugar. Y 1/4 de habas. Vamos a utilizar panca de choclo para cubrir bien nuestra olla de la pachamanca. Pasado el tiempo de maceración, vamos a ir retirando las piezas a un plato para separar la carne de la salsa. De esta manera no nos va a salpicar a la hora de sofreír la carne. A continuación vamos a echar en esta olla donde vamos a preparar la pachamanca un chorrito de aceite de oliva. Cuando empiece a calentar, le vamos a agregar una cuchara de ajos con una cuchara de ají panca. Ambos ingredientes los vamos a sofreír muy bien. En el sofrito vamos a agregar la carne para sellarlo por ambos lados. Una vez sellado las carnes por ambos lados, los vamos a ir retirando a un plato aparte. En el mismo aceite echaremos las ramas que hemos reservado del huacatay, el chincho y el culantro. Haremos una cama aquí y sobre estas ramas de hierba vamos a ir poniendo primero el cerdo. Sobre el cerdo le vamos a poner las piezas de pollo y lo vamos a regar con todo el juguito que quedó de la maceración. Movemos un poquito para que se acomode bien todos los líquidos. Continuamos agregando los camotes, las papas, el choclo y acomodaremos las habas. A continuación utilizamos la panca del choclo para tapar nuestra pachamanca y así coja bien los aromas de todos los ingredientes, incluso de la panca de choclo, que le da ese aroma que caracteriza a nuestra pachamanca. Después de la panca, yo le voy a cubrir con papel aluminio. También podemos hacerlo
con un trozo de plástico para que todos sus aromas se concentren en los ingredientes que lleva, así como para conservar su propio calor. Por último, le tapamos muy bien con su propia tapa y después de que empieza a hervir vamos a esperar 1 hora y media a fuego suave. Una vez pasado el tiempo de cocción, abrimos cuidadosamente y comprobamos que el camote ya está. La patata también ya está. Los choclos. Comprobamos la carne, está tierna y vamos a dejar el... Y bien, queridos amigos y amigas, servido la pachamanca a la olla. Espero que disfrutes de esta receta típica peruana. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente receta.